Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Hablemos Sport. Hoy nos toca hablar de un tema muy interesante, la verdad es que nos espera un podcast muy técnico, pero a la vez muy interesante. Vamos a hablar de cómo está afectando la inflación el mercado de la NBA. No estoy hablando del precio de gasolina, no estoy hablando del precio del aceite en el supermercado, estoy hablando del mercado de NBA, de cómo pues, se están complicando, digamos, operaciones. Lo hemos explicado muy bien en el anterior podcast en el que hemos hablado de Kevin Durant. De hecho es el mejor ejemplo. Kevin fucking Durant está disponible en el mercado, llevamos 24 días y ahí está, o sea, sigue ahí atascada la operación. Hay equipos que se han retirado, lo hemos hablado en el anterior podcast y lo volveremos a hablar hoy. Hay equipos que se han retirado de la operación y está complicado traspasar jugadores, y cuanto más cobra el jugador, más alto es el contrato, más complicado es. Hablaremos del caso de DeAndre Ayton y los Phoenix Suns, por lo tanto. Hablaremos también de los New York Knicks y de Utah, sobre todo en cuanto a los últimos rumores que hablan de cierto interés de los Knicks por Donovan Mitchell, otro caso que está bastante atascado también. Y acabaremos con, digamos, lo más interesante, entre comillas, del programa de hoy, y es más o menos de lo que llevan hablando toda la semana todos los medios de Estados Unidos, en ESPN y demás, y son los casos de Russell Westbrook y Kyrie Irving. En este caso hablaremos de ambos, pero como conjunto, porque explicaremos por qué se parecen tanto, o sea, por qué son casos muy similares, en verdad. Hablaremos de todo esto, el programa va a ser intenso, ya os digo. Intentaré no hacerlo muy largo, no enrollarme mucho, entonces nada, enseguida la intro y empezamos. It's magnificent tennis. Cutting in, and what a goal by Connor McDavid. Oh my goodness. The 20, the 10. Touchdown. 96 yards to win the game. Stunning forehand. Bang! Bang! Oh, what a shot from Murray. This is caught. Diggs! Sideline! Touchdown! Unbelievable! El dios del fútbol acaba de bajar a Stamford Bridge. They are still Bayern. They are still champions. Lo dicho, empezamos con el caso de DeAndre Ayton, que para los que están en la playa o están de vacaciones y no están muy al tanto de lo que pasa en la NBA, DeAndre Ayton acaba de firmar su extensión de contrato por fin con los Phoenix Suns, un contrato de 133 millones en 4 años. Pero no ha sido tan fácil, de hecho hemos publicado un artículo, la verdad es que magnífico, en el blog, que explica muy bien la cronología de esa relación en general entre los Suns y Ayton, y explica muy bien cómo se ha llegado a esa extensión que ahora lo veremos, no ha sido nada fácil, y para hablar de ello voy a tener que hacer toda la cronología de nuevo, voy a tener que explicar exactamente qué es lo que ha pasado y de dónde vienen los problemas. Lo más reciente, pues eso, que los Indiana Pacers han ofrecido una oferta, han hecho una oferta al jugador de 133 millones en 4 años, que los Phoenix Suns han decidido igualar y entonces quedarse con el jugador. ¿Cómo hemos llegado a eso? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues para ello hay que volver pues un año atrás, justo después de aquella final contra Milwaukee.
y de esa campaña de playoff en general, donde Ayton había sido espectacular, había sido bueno, lo había hecho bien hasta la final más o menos, pues en teoría le tocaba renovar su contrato entonces. ¿Qué pasa? Que los Suns pues no lo tenían muy claro, porque tenían que ofrecerle un contrato max, es decir, alrededor un poquito más de 150 millones en 5 años, o no, cerca de los 200 millones en 5 años. Y los Suns no lo tenían nada claro, se puede entender. Al final Ayton es un jugador, es un buen jugador, es un pivote, y ahora mismo en la NBA hay pocos así, defiende bien, es bueno en ataque, aunque quizás sea un poco soft, un poco flojo en cuanto a contacto físico y demás, pero es móvil, va muy bien al rebote, puede pick and pop, tiene cualidades interesantes para cualquier equipo. Ahora, de ahí a que merezca un contrato max, es complicado, sobre todo, y ahí es donde viene un poco donde está la fuente del problema. El verano pasado, que es cuando le tocaba renovar, lo repito, es justo cuando todos los compañeros de su clase de draft, o sea, su Luka Doncic, Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander, incluso Michael Porter Jr., todos han firmado sus contratos max con sus respectivas franquicias. Trae Young en Atlanta, Shai en Oklahoma, Doncic en Dallas obviamente, con un contrato de 250 millones si no me equivoco, y Michael Porter Jr. todos han firmado sus contratos, mientras Ayton, que fue el número 1 del draft, pues veía como ni James Jones, que es el general manager de Phoenix, pues ni la franquicia no estaban por la labor de sentarse a negociar, ni habían ofrecido nada, ni querían ofrecerle esa extensión, entonces tenían sus dudas. Y así empezó la temporada, o sea, sin la renovación, con un último año que era una team option a 9 millones, si no me equivoco, a 6 millones para DeAndre Ayton, con lo cual ya, digamos, comparado con sus compañeros de esa clase de draft, ya perdía un año, digamos. Y la verdad es que hay que reconocer que el jugador ha hecho una temporada muy buena, y no hubo problemas. La verdad es que no hubo ni siquiera ruidos, filtraciones de que había algún problema con Ayton a lo largo de la temporada. De hecho, los Suns han arrasado la temporada regular, han acabado líderes de su conferencia y de la NBA, llegan a playoffs como super favoritos, y parece que parecía que todo estaba bien, que todo estaba resuelto, que no había ningún problema y tal, y que Ayton se estaba ganando, digamos, esa renovación a pulso. El problema llega cuando, pues, con el fracaso, digámoslo así directamente, con el fracaso de los playoffs. Después de una primera ronda complicada, los Suns consiguen ganar a Utah, si no recuerdo mal. No, perdón, a los Pelicans. Y les había costado 4-2. Ganan la serie, bueno, total, se plantan en semifinal de conferencia contra Dallas. Van ganando 2-0 en la serie. Se meten en un marrón, se encuentran a 3-2, pudiendo cerrar en Dallas, no lo hacen. Y al final tienen que jugar el séptimo partido en casa ante su público, y ahí pues una implosión en toda la regla del equipo. Pierden 123-90, o sea, un partido horrible. Y de hecho ahí empieza un poco todo el lío, porque en salida de esa debacle, Monty Williams, el entrenador de Phoenix, hace unas declaraciones diciendo que hay un problema interno, o sea, que la causa de la derrota es un problema interno, un problema de actitud. Claro, llama mucho la atención eso por dos motivos básicamente. Primero, porque durante ese séptimo partido, Ayton apenas ha jugado 13 minutos, cuando normalmente es un jugador que suele jugar 30-35 minutos, si es en playoff incluso un poco más. Pero es que aparte de eso, sobre todo llama la atención
el hecho de que haya sido Monty Williams quien diga eso, porque para los que no lo conozcáis, y creedme, es normal, es un entrenador muy discreto, muy moderado en sus declaraciones, en sus ruedas de prensa. Nunca hay una declaración ni medio polémica, nunca enciende ninguna mecha, nada. Es un entrenador de verdad de lo mejorcito en cuanto, por lo menos en el juego ya, bueno, sí, no lo ha hecho nada mal, pero yo me refiero sobre todo en cuanto a imagen para una franquicia, para una organización, para un equipo. Un entrenador que se lleva bien con la prensa, nunca dice nada malo, no crea polémicas, nunca hace discursos raros, muy discreto, muy moderado. La verdad es que y llama la atención que un personaje así pues suelte esas cosas en caliente, en salida de una derrota, además de un fracaso monumental. Entonces a partir de ahí, pues claro, los Suns se encuentran en una situación bastante incómoda, pero bastante, y es la de tener que renovar a Ayton, claro, porque salen de playoff a finales de mayo, sí, mitad mayo, finales de mayo, y la free agency están a finales de junio, entonces tienen un mes para renovar o para proponerle una renovación, una extensión a DeAndre Ayton, pero cuando el equipo viene un fracaso en playoff, cuando su entrenador está bastante enfadado con él, y encima en la semana siguiente a esas derrotas salen filtraciones, sale información de los insiders de los Suns diciendo que los jugadores, los propios compañeros, no estaban contentos con Ayton, que el chico se tiraba hasta las 5 de la madrugada jugando a Call of Duty, jugando a la Play, y incluso vísperas de partido. Obviamente como actitud bastante intolerable, pero claro, son rumores. Entonces lo que queda claro es, el entrenador está enfadado con él y no está muy por la labor de hablar ni de renovar. Los líderes en este caso, que son Chris Paul y Devin Booker, tampoco, además de algún que otro compañero con experiencia como Jay Crowder, que sí que ha jugado finales de NBA, finales de conferencia con Boston incluso y tal, no estaban contentos con él. Y los Suns y James Jones en este caso pero claro, tienen que buscar una salida a esa situación, y supuestamente tenían que renovar a Ayton. La situación es incómoda. ¿Qué haces con ese jugador? ¿Lo renuevas? Hay un run ahí en el vestuario, hay un problema real. Entonces pasa el mes así de junio y no se mueve nada, no hay oferta sobre la mesa, los Suns esperan tal, y por si no fuese suficiente, un día antes de la free agency, que es la fecha límite en la que tenían que ofrecerle esa extensión, sale Kevin Durant, jugador de los Nets, y dice, uno de los mejores jugadores del planeta, y dice que quiere salir de los Nets, o sea que está en el mercado, y que una de sus destinaciones favoritas es Phoenix, que le gustaría jugar con Chris Paul y con Devin Booker. Me vas a decir, ya, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues sí, tiene que ver, porque con Kevin Durant en el mercado, si ya tenían problemas para renovar a Ayton, teniendo en cuenta que le tendrían que ofrecer un contrato mínimo de unos 100 y pico millones, con Kevin Durant se complicaba la cosa más, porque ese dinero mejor dejarlo disponible para KD a poder ser. Y por eso se complica la cosa. Entonces se tensa un poquito más la cuerda y pues se encuentra en esa situación de que al final pues los Suns intentan, los primeros días de julio, intentan usar a Ayton como moneda de cambio en ese posible trade para conseguir a KD. El problema es que todos los intentos pues son fallidos, básicamente porque los Brooklyn Nets dicen textualmente que no quieren a DeAndre Ayton, o sea, no lo quieren, simplemente no lo quieren. Y claro, entonces si no lo pueden traspasar, o sea, no lo pueden incluir en el trade de KD, han intentado obviamente con otros equipos de por medio que sí que estarían interesados en coger a Ayton. El problema ahí es doble, porque por un lado Brooklyn no lo quiere
Y por otro lado, las otras franquicias y los otros general managers al fin y al cabo no son tontos. Al final eso es un juego de negociaciones y si tú sabes, o sea, los general managers en este caso saben que Phoenix no quiere a Ayton, entonces las ofertas que les ponen sobre la mesa pues son de poco valor, por decirlo de alguna manera. No les dan nada interesante a cambio. De todas formas ellos saben que Phoenix no lo quiere. Entonces, oye, pues como tú no lo quieres, yo te doy esto. O aceptas o te lo quedas. Y al final los general managers han jugado con esto y Phoenix, después de dar 30.000 vueltas al mercado, se dan cuenta de que es que la situación no tiene salida. No pueden incluirlo en el trade de KD, no pueden tampoco traspasarlo a otros equipos porque las ofertas no tienen valor, no son interesantes, y no te queda otra que renovarlo. El problema es que Phoenix no quiere poner sobre la mesa ese contrato de 5 años a casi 200 millones, no quiere. Y quedaba pues la otra opción, esperar que algún equipo le ofrezca algo y a partir de ahí ir improvisando. Cosa que precisamente hace Indiana el 14 de julio, que propone, pues da una oferta de 133 millones en 4 años para Ayton. Phoenix tiene, en teoría, según las normas, 48 horas para igualar esa oferta. Lo hace en 2, o sea, de hecho en menos de 2. En menos de 2 horas ya habían igualado esa oferta y confirmaban que Ayton se quedaba en Phoenix. ¿Por qué? Entiendo que algunos, y de hecho en el artículo también lo he puesto, porque entiendo que algunos en este punto igual os perdáis un poco, porque si no lo quieren, porque le renuevan entonces y porque igualan esa oferta. Pues básicamente porque no pueden dejar que Ayton se vaya gratis. Regalarlo así a Indiana por esa oferta, pero es que no obtendrían nada a cambio, entonces eso sería totalmente inaceptable. Y por otro lado, pues podríamos sacar un punto positivo en esa operación, y es que en lugar de darle el contrato de casi 200 a 5 años, pues al final es uno de 133 a 4. Se ahorran un año y se ahorran un poquito de masa salarial. Pero es por buscar el punto positivo en lo que ha hecho Phoenix, en verdad poco tiene. Y claro, bueno, una vez ya firmada esa extensión y sabiendo que Ayton se queda, pues podemos pensar, bueno, pues ya está arreglado el tema. No, básicamente no, porque y es lo que he destacado en el artículo, y es que los problemas no hacen más que empezar, porque con el contrato que firma Ayton, primero es intransferible antes del 15 de enero. O sea que hasta el mes de enero no se puede transferir a Ayton. Se lo tiene que comer con patatas hasta la trade deadline, o sea, hasta el mes de enero. Pero es que además de eso, durante todo el primer año, es decir, de ahora hasta el verano que viene, Ayton puede vetar cualquier traspaso que no le guste, es decir, cualquier trade que al jugador no le parezca interesante, no le guste su destino, no le guste lo que sea, pues puede vetarlo, puede decir que no, puede oponerse al traspaso, con lo cual Phoenix se lo tendría que seguir comiendo. Vale, pues entonces estamos en una situación en la que Phoenix se queda con Ayton, obviamente haciendo eso con tal masa salarial se retira de esa carrera por conseguir, por fichar a Kevin Durant. Y al final pues tendrán que volver el mes de septiembre, a finales de agosto, al training camp con Chris Paul, con Devin Booker y con DeAndre Ayton. Después de todo lo que ha salido sobre el jugador, después de todo el enfado del entrenador, pues al final tendrán que volver a jugar juntos. Y aquí es cuando me voy un poco a hablar de los Suns, que vale, es verdad que mantienen a ese núcleo, mantienen a los jugadores y pueden pensar que vale, que mantenemos nuestro grupo, nuestro equipo y volvemos el año que viene más fuertes, veremos, pero por lo menos vuelven. La pregunta que me hago yo y es, desde el punto de vista humano, es decir, relacional, si hay una ruptura entre los jugadores, porque al final
el enfado de Chris Paul, de Booker, de Jay Crowder con Ayton era real y público. O sea, ya no solo que sea real, sino es que ha sido público. Verse las caras el día a día es complicado y basta con que haya una serie de malos resultados, de derrotas y tal, o alguna actitud más o menos fea o que no guste mucho de Ayton en el vestuario, y eso puede explotar en cualquier momento. Y sobre todo también añadiría un detalle: si se traspasa finalmente por X razón a algún jugador fundamental, importante de esa plantilla, como Jay Crowder o Mikal Bridges, eso sí que podría ser un detonante para una explosión literal del vestuario. Y nada, básicamente ese es el caso Ayton. Ahora es verdad que el que tiene, digamos, el trabajo ahora, mucho trabajo por delante, bueno, serían dos en este caso. Por un lado, Monty Williams, el entrenador, que sí que tiene que ahora intentar volver a reconciliar por lo menos sus jugadores, volver a encontrar una dinámica de grupo. No es fácil hacer eso. Y por otro lado, Chris Paul, que como líder veterano de ese grupo tendrá que de alguna manera unir a los jugadores, porque al fin y al cabo si lo que quieren es ganar un anillo, la temporada es muy larga, es difícil llegar a playoff y es muy difícil ganar el anillo, y si no, que se lo digan a los Celtics, a los Warriors, a Milwaukee y a todos. Entonces el trabajo en Phoenix va a ser complicado este año, y yo personalmente apuesto a que el verano que viene, no digo en enero, quizás no, depende cómo vaya la primera parte de la temporada, pero yo apuesto a que el verano que viene Ayton ya no está en Phoenix. Es lo que yo creo, no por nada, pero hay que ser mentalmente muy fuerte en un grupo, en un vestuario, para volver de un fracaso, de una desilusión de tal medida, y teniendo una especie de oveja negra, una especie ya de run en el vestuario, es muy complicado volver más fuertes. Es que es complicado, sinceramente. Y nada, y con eso ya tenemos un caso que por lo menos está cerrado, aunque va a dar mucho que hablar en los próximos meses, que es el de DeAndre Ayton y ese matrimonio. De hecho, lo digo en el artículo, y es como una relación, ¿vale? De una pareja que tiene una relación que no funciona, no va bien, la relación está rota, la pareja está rota, y al final deciden casarse para arreglar sus problemas. Entonces, ¿podemos considerar que un matrimonio es una solución para una pareja rota o para una relación rota? Obviamente no creo que sea lo adecuado, ya me diréis, pero dudo mucho que sea lo adecuado. Eso es en cuanto a nuestro primer tema, que es de DeAndre Ayton. Ahora pasaremos a hablar de los Knicks y de Donovan Mitchell. Enseguida volvemos. Si el tema de DeAndre Ayton nos parece complicado, pues el de Donovan Mitchell lo es aún más. Porque aquí ya no es solo una franquicia y un jugador, estamos hablando de dos franquicias, puede que más, y de una situación complicada en ambos lados. Entonces vamos a ir por partes, como decía Jack el Destripador. A ver, vamos a hablar primero de Utah. Utah este verano, pues después de ver que el proyecto con Quinn Snyder, el entrenador, con Donovan Mitchell, con la pareja Donovan Mitchell-Rudy Gobert, pues llegaba a sus límites, no funcionaba, entonces pues deciden romper todo. Se va Quinn Snyder, llega Will Hardy, del que ya hablaremos en su día,
Se va hace 10 días, Rudy Gobert a Minnesota, otro podcast que os invito a escuchar, del que hemos hablado bastante en detalle de ese traspaso, de lo que se espera de él en Minnesota y de lo que ha obtenido Utah a cambio. Y ahora, pues después del traspaso de Gobert, primero Utah dice, no, es que dicen que quieren construir alrededor de Donovan Mitchell. Obviamente todos sabíamos que era mentira, que esto era parte del juego, y todos sabíamos que Donovan Mitchell es más transferible, es igual o más transferible que lo era Rudy Gobert, porque con la llegada de Danny Ainge, que es el ex presidente de operaciones de Boston, y en este caso el nuevo general manager de Utah, conocemos a Danny Ainge. Danny Ainge hizo eso ya 2 veces en Boston y se dedica, lo fuerte de su carrera es esto, es llegar, romper todo y empezar un nuevo proyecto. Y lo hace bastante bien, porque si está Boston ahora mismo, si están los Celtics donde están ahora, es gran parte gracias al trabajo de Danny Ainge. Y además de eso, pues nada, ya una vez dejados de lado la marcha de Quinn Snyder, la marcha de Gobert, y centrándonos en Donovan Mitchell y en Danny Ainge, sale, como no, el rumor New York Knicks. Antes de hablar de los Knicks, tened en cuenta que Danny Ainge se le da muy bien, no sé por qué, pero se le da muy bien trabajar con las franquicias de Nueva York. Lo hizo en su día con los Nets. Es quien organiza el traspaso de Kevin Garnett desde Boston. Eran Kevin Garnett, Paul Pierce y Jason Terry, exactamente, contra pues el futuro, básicamente, los Nets. O sea, 2 generaciones, digamos, de futuras primeras rondas de los Nets. Los Nets que tenían a Billy King en aquel entonces de general manager, pero nada, eso es un simple detalle. Esos picks que recupera de los Nets, digo 2 generaciones porque esa tercera se la queda Houston, pero eso ya es otra historia. Esos picks que recupera Danny Ainge en su día de los Nets son los que ahora se han convertido en Jason Tatum, en Jaylen Brown, en Robert Williams, además de otros muchos. Y de hecho, si os dais cuenta, esta última década, por muy bien que lo hayan hecho los Celtics, siempre estaban en los 4 primeros de su conferencia, pero cuando llegaba el draft, nos encontrábamos con los Celtics eligiendo en el top 10, eligiendo en el top 15 de la primera ronda de draft, y esos picks eran de los Nets. O sea, vienen de ese traspaso que hizo en su día, y le salió bastante bien a Boston. Entonces, conociendo un poco el trabajo de Danny Ainge, pensamos que pues, básicamente quiere hacer lo mismo en Utah ahora mismo. Ha recuperado ya bastantes picks en el traspaso de Gobert, pero si el proyecto Minnesota funciona y Minnesota está en el top 5 o top 4 de su conferencia, es muy probable que esos picks sean más entre el 20 y el 30 del draft. Entonces, con Donovan Mitchell quiere pues hacer otra apuesta con otra franquicia para conseguir picks que pues puedan estar un poco más arriba en el draft. Y ahí es donde sale el rumor de esta última semana, que es el de Donovan Mitchell. Son rumores serios, rumores que dicen que en Nueva York están interesados con Donovan Mitchell, y que pues se está hablando de que ahora mismo lo que pide Utah es a Emmanuel Quickley, a Grimes, a Obi Toppin, a McBride y a 6 picks de primera ronda de draft. Además, quieren a mi perro, mi coche, el conserje de la finca y no sé, y un paquete de maneos. Es que no lo sé. Quieren todo. También meten a Spike Lee en el package. No lo sé.
Vamos, que Utah está pidiendo mucho. A ver, obviamente teniendo en cuenta el trade de Gobert, la situación de Durant ahora mismo, claro, lo normal es pensar, si Utah obtiene 4 picks por Rudy Gobert más los jugadores que ha obtenido, pues pide más por Donovan Mitchell. ¿Tiene cierta lógica? Pues sí, lógica de negociaciones. Ahora, en este caso, pues los Nets, por eso mismo, los Nets, Brooklyn, pide la luna por KD, pero la cosa en realidad del mercado no es así, no funciona así. Además, pequeño apartado por el tema Minnesota y Gobert, aunque ya lo hemos hablado. Los Timberwolves con su nuevo general manager querían ser agresivos e ir a por Rudy Gobert, que era su objetivo. Tim Connelly, el general manager, tenía esas intenciones desde su llegada, y la cuestión ahora mismo para Minnesota no es cuánto has dado o cuánto han dado por Rudy Gobert, es si va a funcionar o no. Es como el ejemplo Jrue Holiday, por ejemplo, o Anthony Davis. Hemos hablado de todo esto en el podcast que hemos dedicado a ese traspaso, pero lo vuelvo a poner sobre la mesa, y es que hay antecedentes de fichajes del que en su día todos nos hemos puesto las manos en la cabeza diciendo, pero ¿qué hacen? Tanto pick, tanto tal. Pero claro, al final Jrue Holiday, Anthony Davis, todos han conseguido el anillo con su equipo, y ahora mismo nadie habla de ese traspaso como malo, sino más bien al revés. Han sido éxitos. Entonces, si esta temporada los Wolves acaban en la final o final de conferencia incluso, todos diremos, claro, hay que entender que es Minnesota, que no es una franquicia histórica, no tiene grandes logros y tal. Entonces, con que hagan una final de conferencia, todos diremos, vale, pues el traspaso ha sido un éxito. Entonces, depende de cómo valoremos, digamos, cada traspaso, cada mercado también, depende de dónde vaya el jugador. Volvamos al tema Mitchell. La cuestión es, si Mitchell tiene más valor ahora mismo en el mercado que Rudy Gobert. Sinceramente, no creo, y vamos a explicar por qué. Atlanta, por ejemplo, estaban interesados por Donovan Mitchell, lo querían, y al final han decidido optar por Dejounte Murray. Un contrato más barato, menos largo, y un jugador seguramente no tan bueno como Donovan Mitchell, pero capaz de ser más un two-way player, es decir, aportar tanto en defensa como en ataque y más completo. Quizás se podría adaptar más al sistema de Atlanta. La cuestión es que Mitchell ahora mismo lo tiene complicado, porque Utah quiere empezar su rebuild, su reconstrucción sin él. Y lo quieren utilizar para conseguir assets, para conseguir picks de draft, para conseguir gente joven, para su proyecto, y es normal. Y aquí es donde entra en juego el papel de Nueva York. Lo que pasa es que lo que pide Utah obviamente es demasiado, y habrá que ver qué pasa con Gotham, con Nueva York, y qué es lo que quieren. De Nueva York hay que hablar de Leon Rose, que es el actual General Manager, del que también tenemos un magnífico artículo en el blog. Este año es verdad que no ha hecho nada mal, desde su llegada, de hecho, no ha hecho nada mal. Algunos movimientos, algunas pruebas, Evan Fournier, Kemba Walker, pero no ha hecho nada mal. Y este año hace cosas raras, por decirlo de alguna manera, es que son cosas raras. Primero tenía el pick número 12 del draft y decide no draftear. No draftea. Recupera futuros picks de draft a cambio. Y hace hueco en las finanzas, se quita encima el contrato de Kemba Walker, Nerlens Noel, Alec Burks, envía varios jugadores fuera, y eso no es más que una señal de que se está preparando algo gordo. Está preparando algo, porque no puede ir vaciando así las cajas y tal, solo para... el hueco que está haciendo no es para el contrato de Jalen Brunson, no es para la extensión de R.J. Barrett, sino que algo más se está preparando. Entonces, todo indica o parece indicar que Nueva York quiere ir a por Donovan Mitchell. Y aquí es donde ya entra la parte analítica, y vamos a ver si
de verdad, primero, a ver, los rumores son reales. La cuestión es si nos encaja a nosotros como analistas ese fichaje. Para mí, personalmente, en 2022, en la NBA actual, jugar con un combo guard Bronson Mitchell, dos tíos de 1,85 m más o menos, para mí es un problema. Es que es un dúo pequeño y además tampoco es que sean buenos defensas. Mitchell no se esfuerza mucho, por no decir que no se esfuerza nada, y Bronson por tamaño y por físico tampoco puede. Hemos visto esa prueba con la pareja CJ McCollum-Damian Lillard. Lo han intentado durante muchos años en Portland y no funciona. Hemos visto que no funciona. Entonces, hacer esa prueba en Nueva York claro, Portland es un mercado pequeño, no hay tanta presión, pero es que hacerlo en Nueva York, el Madison Square Garden va a reventar si esto no funciona. En los Pelicans, por ejemplo, CJ McCollum, lo hemos visto, lo hacen jugar de 1, o sea, de base, con Herb Jones al lado, que es un tío de 2 metros, y rodeado por Brandon Ingram, por Valanciunas, por... no me sale el otro chico. En fin, por tíos de 2 metros o más de 2 metros. Entonces, claro, así es más fácil compensar, digamos, esa falta de altura de tu base. Pero es que jugar con los dos me parecen muy pequeños como para jugar juntos. Más que nada es un problema más de altura. Y claro, entonces, desde un punto de vista ya básicamente lógico, ya me parece complicado. Ahora, es verdad que Nueva York quiere su estrella, quiere tener una estrella, hay una desesperación en los fans, hay una desesperación en el management, y me da a mí que ese movimiento, si se hace real al final, no sería el gran movimiento, no sería el gran fichaje que esperamos de los Knicks, sino que sería lo que podemos llamar un move before the move, es decir, un movimiento antes del gran movimiento. Si te plantas, por ejemplo, si eres los Knicks y te plantas el verano que viene en la Free Agency con Jalen Brunson, Donovan Mitchell, ambos con contratos a 4 años, con Julius Randle, que habrá que ver si se queda o no, que es un tema también del que hablaremos, y con R.J. Barrett, que tiene un contrato de 5 años, está claro que tienes atractivo, eres más atractivo dentro de un año en un mercado. Y ahí es cuando sí que quizás, incluyendo a Randle o incluyendo incluso a uno de los dos pequeños, puedes conseguir algo más gordo, algún jugador más importante, alguna estrella y tal. Y ya os digo, es el único escenario en el que me encaja ese fichaje. Porque fichar a Donovan Mitchell ahora mismo, de hecho os hago la pregunta y ya me comentáis a ver qué os parece, con Donovan Mitchell ahora mismo en los Knicks. De hecho, dos preguntas. Si los Knicks ahora mismo con Obi Toppin, con Grimes, con Quickley, con McBride, son más fuertes o mejor equipo que los Knicks sin todos estos, pero con Donovan Mitchell. Claro, sí, ganas una estrella que es un jugador extraordinario, es un triple All-Star, un jugador clutch, un jugador que sabe ganar partidos, pero pierde mucho banquillo, pierdes muchas rotaciones y mucho jugador con potencial. Entonces ya esa primera pregunta ya te da que pensar, pero es que os hago otra. Los Knicks con Donovan Mitchell son mejores que Milwaukee, que Boston, que Miami, incluso que Brooklyn si se queda al final KD. Lo dudo, que Atlanta mismo, que tiene aún Atlanta, de Atlanta ya hablaremos en su día, pero hay muchos equipos mucho más, y que Filadelfia, como no, se me ha olvidado Filadelfia. ¿Dónde ponemos a los Knicks con Donovan Mitchell en la conferencia este? ¿Sextos, séptimos? O sea, para play-in. Entonces, fichar a una estrella como es Donovan Mitchell, hipotecar parte de tu futuro
porque estamos hablando de 6 picks de draft, que lo puedes reducir a 3, a 4, pero es hipotecar tu futuro a medio o largo plazo por un jugador que ni siquiera te va a permitir ser contender, sino simplemente sí, vas a jugar el play-in, ¿vale? No sé, hay dudas, y aparte de ello, hay dudas desde el punto de vista táctico, porque entonces, ¿qué haces con un jugador como Evan Fournier, por ejemplo? Al banquillo, RJ Barrett obviamente tiene que jugar de 3, de alero, y tiene que jugar titular. Es el futuro, digamos, de Nueva York ahora mismo. Entonces Fournier es el sacrificado, en este caso iría a jugar en salida de banquillo. No sé, a mí la verdad es que personalmente el proyecto no me gusta. Entiendo perfectamente la desesperación de los fans de los Knicks, pero no creo que sea la solución. No creo, y aparte RJ Barrett no lo puedes poner, no lo pueden incluir en el trade de Mitchell, porque Utah ahora mismo no busca jugadores con contratos largos, más bien al revés. Para un jugador con contrato a largo plazo ya tienen a Mitchell, que le quedan 4 años de contrato, entonces no vale. Seguramente ganas en potencial y en competitividad con Donovan Mitchell, sí, y tienes tendrían un All-Star de 4 años, para 4 años en su equipo, sí. ¿Podría mejorar Donovan Mitchell en defensa con Tim Thibodeau, con el entrenador? También, vale. Y es que ahí es donde haciendo de verdad, y mientras estoy grabando y mientras estoy contando esto, hago la reflexión. A ese precio, es decir, todo lo que hemos hablado, los picks, los jugadores y tal, ¿no se podría conseguir algún otro jugador del calibre de Donovan Mitchell? No sé, es una pregunta de verdad, no lo sé. Pero no sé, es que para mí traer Donovan Mitchell a Nueva York no es un upgrade tan importante como para hipotecar la casa. Es que no le da esa mejora, y además Donovan Mitchell en Utah ha demostrado que no puede ser la opción número 1 de un equipo favorito para ganar un título. Ha demostrado en Utah que no. Entonces, dar todo esto para una segunda opción, es decir, para un jugador que no va a ser tu estrella, sino que va a ser tu segunda estrella, pues me parece muy caro. Y yo solo digo una cosa: si Danny Ainge, es decir, el general manager actual de Utah, consigue ese trade y consigue todo esto a cambio, es para aplaudir, de verdad, es para aplaudirle y ya está, y ya está, y sacar el sombrero y ya está, y se la habrá jugado de nuevo a un equipo de Nueva York, tan básico como esto. Y antes de pasar a hablar de nuestro último tema, quiero abrir aquí un apartado rápido sobre el tema Julius Randle, porque ya que estamos hablando de los Knicks, el tema Julius Randle es inquietante en Nueva York. Tiene un contrato de 104 millones en 4 años, toca más o menos unos 29 al año, si mis cuentas son buenas, 26 al año. El problema de Randle es que, y lo digo sinceramente, para mí el jugador ha sido un poco ñoño, o sea, tal cual, es decir, no, es que ¿por qué me critican los fans y tal? A ver, es parte del juego, al final todos lo sabemos, en cualquier deporte, en el fútbol, en el básquet, en el balonmano, en natación, en lo que quieras. Si lo haces bien, la gente te aplaude. Si lo haces mal, la gente te silba. Es así, es parte del juego. Entonces de lo que no te puedes quejar es de que la gente te silbe cuando estás haciendo malos partidos, y ese chico no lo quiere entender. Yo personalmente creo que hay muchas posibilidades de que Julius Randle acabe saliendo de Nueva York en febrero, es decir, antes incluso del final de año. El problema es que habrá que ver qué equipo quiere al jugador, porque no ha demostrado que no acepta críticas, hay un problema con los fans de Nueva York, ha reaccionado bastante mal,
y tiene un contrato importante, entonces muchos equipos no quieren eso, no quieren tener eso en su vestuario, y ahora mismo ya os digo es que pocos equipos están interesados en Julius Randle. Habrá que ver si los Knicks tienen alguna oportunidad de trade en febrero o en enero, porque si no, no le veo mucho futuro a ese proyecto, la verdad, con Randle. Y ya os digo, para resumir, no creo que el perfil de Donovan Mitchell sea el adecuado para los Knicks. No creo que vaya a funcionar a corto plazo, para nada, es que no creo. Quizás en el futuro podría, pero ya os digo, lo que tienen bien, y hay que reconocerlo, lo que están haciendo bien los Knicks es que están intentando cosas. Han intentado rodear a Randle con varios ball handlers, es decir, con gente que maneja bien el balón. Han traído a Evan Fournier, Kemba Walker, han drafteado a Quickley, pero han visto que la cosa no funciona y ahora están pues buscando ya formar una pareja de combo Watt con Jalen Brunson, con gente que sí que maneja el balón y quitarlo un poco de las manos de Julius Randle. Y además tienen a Obi Toppins, a Grimes, a Quickley, a Bright, todos los que hemos hablado que podrían entrar en ese trade para Donovan Mitchell. Pues toda esa gente es gente con contrato rookie, gente joven y con potencial. Habrá que ver cómo se desarrollan, quién al final consigue mantener un nivel apto para NBA y quién no, pero por lo menos hay un proyecto en marcha y hay una construcción con más o menos cabeza, cosa que los Knicks no habían hecho desde los años 90 básicamente. Hemos tenido pues básicamente, de hecho ese trade de Donovan Mitchell es un poco, tiene cierto parecido con lo que habían hecho con Carmelo Anthony en su día, pero no quiero entrar en ese tema porque si no ya me tiro media hora hablando de ello. La ventaja que tienen los Knicks ahora mismo, que no hay otros equipos, o por lo menos parece que no hay muchos equipos interesados en Donovan Mitchell y en su contrato, y es lo que os digo, un contrato importante a 4 años, un jugador por muy bueno que sea, y lo hemos visto con KD, con Kevin Durant, lo hemos visto con DeAndre Ayton, no hay equipos interesados, es que no hay equipos que quieran encajar esos contratos. Los equipos que tienen una timeline, marcan sus tiempos, y los general managers, lo que hemos comentado en el anterior podcast, han aprendido la lección de no hipotecar su futuro, no hipotecar el futuro de su franquicia por tal o tal jugador. No quieren, simplemente están siendo muy cautos, y sobre todo, ya os digo, se habló un tiempo de Atlanta, pero Atlanta al final prefirió a Dejounte Murray. Se habló de Miami, pero ahora mismo Miami está más bien pendiente del tema KD, del tema Kevin Durant. Además, hay una complicación de contratos en Miami porque contractualmente hablando, Miami no puede tener a Bam Adebayo y a Donovan Mitchell al mismo tiempo en el equipo, porque los dos tienen un contrato rookie max y dos jugadores con contrato rookie max no pueden coincidir en el mismo equipo. Con lo cual Donovan Mitchell no puede ir a Brooklyn porque está Ben Simmons, no puede ir a Miami porque está Bam Adebayo, y algún equipo más se me está escapando, pero no importa. Entonces, claro, volvemos al tema de que pues miramos un poquito los equipos que dan, claro, tienen que ser equipos con salary cap, o sea, con espacio salarial para encajar el contrato de Mitchell, y al final mirando los equipos de uno en uno, nos queda Indiana, que tiene salary cap, pero ya tiene su backcourt, tiene a Tyrese Haliburton, acaba de draftear a otro que no me sale el nombre, en fin, que ya tienen esa posición cubierta y no piensan más. De hecho acaban de trade Malcolm Brogdon a Boston, con lo cual Indiana no, pues queda San Antonio. El problema de San Antonio, que aunque tiene espacio salarial, pero San Antonio está en una reconstrucción también, y ellos lo que les interesa son contratos cortos. Entonces, al no querer contratos largos, no quieren a Donovan Mitchell tampoco. Y de hecho los de San Antonio Spurs se habla sobre todo en San Antonio, se habla sobre todo de Russell Westbrook. Y así tengo la transición hecha para ya pasar a hablar de Russell Westbrook, que me ha llevado mucho tiempo hablar de los Knicks.
Ahora pasamos al tema Russell Westbrook. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. En este caso, voy a hablar de Russell Westbrook y de Kyrie Irving como el mismo, como si fuese el mismo jugador o el mismo debate, porque al final es que es el mismo debate, es el mismo problema. Russell Westbrook acaba de coger una player option a 47 millones, Kyrie Irving igual, player option a 47 millones. Creo que Westbrook 48 y Kyrie 47, pero más o menos casi 50 millones ambos jugadores. El problema, pues, los Nets no se sabe aún, según el tema KD, qué hacer con Kyrie Irving. Y los Lakers, pues, básicamente, después de haber probado a Russell Westbrook y de haber visto su temporada, es que básicamente nadie lo quiere, o sea, es que nadie le quiere, ni los propios Lakers ni cualquier otro equipo de la liga. Ha sido el jugador con más turnovers, o sea, con más pérdidas de balón la temporada pasada. El peor jugador en cuanto a triples, o sea, en tiro exterior, y el cuarto peor en tiros libres. La temporada de Westbrook ha sido horrorosa, mientras todos los jugadores NBA tienden a mejorar, a mejorar sus estadísticas. Sobre todo Russell Westbrook está en caída libre y tiene un contrato muy pesado para cualquier franquicia. Nadie lo quiere. San Antonio se podría ofrecer como una solución digamos. El problema que para que Westbrook vaya a San Antonio quiere picks de draft, ¿vale? Encaja el contrato de Russell Westbrook para que el año que viene se quede libre y que ellos tengan espacio salarial, pero ellos quieren a cambio picks de draft, quieren futuro. Y los Lakers precisamente picks de draft no tienen. Los picks de draft que tenían se han ido todos con el fichaje de Anthony Davis y están por Nueva Orleans. Y lo poco que tienen, pues no lo pueden poner sobre la mesa porque queda para 2029 o 2030, si no me equivoco. Haría falta que otro equipo interesado en algo de San Antonio entre en el deal, o sea, entre en el fichaje. Muy complicado ahora mismo, aunque se ha hablado mucho de que podría ir a los Nets, podría ir a San Antonio. Es muy complicado ahora mismo mover a Westbrook porque los equipos no le quieren, porque tiene un contrato muy elevado y porque cualquier equipo que pueda encajar ese contrato, que es el caso de San Antonio por ejemplo, va a pedir picks de draft a cambio, cosa que los Lakers no tienen y tampoco tienen manera real de conseguir esos picks para meterlos en el trato. Haría falta un movimiento de 3-4 equipos mínimo para ver realizarse esa llegada de Westbrook a San Antonio, y dudo que haya 2-3 equipos en el mercado interesados en dicha operación. Al fin y al cabo, claro, porque si se mete Utah también de por medio, Utah también quiere picks, entonces San Antonio también quiere picks. ¿Quién se los va a dar? ¿Y quién los tiene, los picks? Oklahoma, pero Oklahoma está trabajando muy bien con sus picks y no los va a soltar por nada ahora mismo, a menos de que haya algo realmente interesante en el mercado. Y con Kyrie Irving y los Nets es básicamente el mismo problema. Tiene su player option y pues Kyrie, aunque los Nets en este caso también lo quieren traspasar, o por lo menos quieren arreglar ese problema, porque si se va KD se va Kyrie.
y es muy probable que aunque se quede Kevin Durant, KD, Kyrie se pueda marchar, porque hay un problema ahí, hay un problema entre Kyrie y los Nets. Todos conocemos a Kyrie, los que no lo conocéis, pues os invito a escuchar algún que otro podcast nuestro, porque Kyrie la verdad es que cansino es un rato. Kyrie, el problema, a ver, se habló últimamente, es que claro, hay que ver qué equipos, no hay muchos donde se haya hablado de Kyrie. En la conferencia la cosa está bastante atascada, todos los equipos tienen sus jugadores, incluso, a ver, sin hablar obviamente, Boston ni hablar, Filadelfia imposible, por tema salarial y porque no hay donde encajar a Kyrie. Y aparte volver a formar la pareja Kyrie con Harden sería imposible. Milwaukee imposible, Atlanta imposible, Cleveland imposible. Es que no hay. Charlotte no, porque tienen a LaMelo Ball, tienen a Terry Rozier. Podrían hacer un esfuerzo en los Hornets para bueno, sí, los Hornets, si les da por hacer alguna locura, podrían. Si incluyen en el trade a Gordon Hayward, pero volvemos a lo mismo, nadie va a querer a Gordon Hayward por su contrato de 33 millones. No, muy complicado mover a Kyrie, y estos días pues, se habla mucho de Miami. Es más o menos el único destino del que se habla en cuanto a Kyrie Irving. El problema de Kyrie es que Kyrie Irving tiene un problema con la autoridad. Kyrie Irving tiene un problema en Cleveland porque no quería ser el número 2 detrás de LeBron. Se va a Boston queriendo ser el amo, el líder del equipo. No funciona porque hay unos chavales que son muy buenos y un entrenador y una franquicia bien estructurada que trabaja muy bien, entonces no le deja, digamos, la libertad de ser el líder que él quiere ser, y no funciona la cosa. Se va a Brooklyn siendo el segundo, ya no es el líder, sino el segundo líder, y tampoco funciona la cosa porque no funciona. No voy a entrar en detalles porque al final podéis pensar que le tengo manía a Kyrie Irving. No, un poquito sí, pero porque es un jugador que se centra mucho más en lo que no tiene nada que ver con el básquet, y al final nosotros lo que queremos es que un jugador entre a jugar y que nos haga disfrutar del juego, no que se meta en jaleos de elegir jugadores, de elegir entrenador. Y Kyrie Irving tiene un problema con la autoridad, y precisamente hablar de Miami me parece tan absurdo, porque si hay una franquicia donde hay una estructura y una autoridad clara, esa es Miami. En la cultura de Miami es una cultura de autoridad. Pat Riley, el general manager, director de presidente de operaciones y futuro seguramente, Pat Riley, si se presenta alcalde de Florida también se lo darán, o sea, lo votarán, me refiero. Pat Riley es el jefe en Miami, y por si no fuese suficiente, hay un entrenador que lleva ahí muchos años que es otro jefe, que es Erik Spoelstra. O sea, hay una jerarquía muy establecida en Miami, tan establecida que también hay un líder de equipo muy carismático, muy jefe en lo que es ser un jefe, que es Jimmy Butler. Y me gustaría a mí ver a Kyrie Irving en las instalaciones de Miami. Y ya os digo, si hoy no le echa la bronca a Butler, se la va a echar Spoelstra. Y si no lo hace Spoelstra, lo va a hacer Pat Riley. Y no creo que pueda soportar una estructura de tal magnitud, de tal importancia como Miami. Es demasiado. Y así ya resumiendo un poco, esa es la situación Kyrie Westbrook, que a mí me parece muy complicada. Así como Donovan Mitchell, sí que creo que va a acabar moviéndose. Donovan Mitchell, Utah quiere sus picks, quiere construir un futuro y va a conseguir mover a Donovan Mitchell. La cuestión es si es a Nueva York, si será Nueva York. Para mí Nueva York no debería hacer ese movimiento porque no le conviene ni tácticamente ni financiar. Es que en el tema financiero tampoco. Es que no funciona ese trade. Por mucho que se hable, por mucha desesperación que haya en el Madison Square Garden, ese trade no toca.
sinceramente no toca. Puedo equivocarme obviamente y dentro de un año me diréis, ¿ves? Que ha funcionado muy bien y va muy bien y es All-Star y han llegado a... Pero es que lo dudo, y ya os dije, no es un upgrade bastante importante como para ofrecer tanto a cambio. Ahora sí, creo que sí que acabará moviéndose, la cuestión es ver dónde va a ir Donovan Mitchell. Ahora mismo es lo que os comenté y por eso hablamos de un mercado saturado, porque los equipos tienen ya sus estructuras hechas, sus jugadores firmados, sus masas salariales completas, y los que no lo tienen quieren cosas a cambio y nadie las tiene esas cosas a cambio. Si el fichaje de KD está bloqueado, imaginaros otros fichajes como el de Donovan Mitchell o como el de Westbrook, como el de Kyrie Irving. Está muy complicado mover jugadores ahora mismo por los salarios, y os prometo haremos un podcast dedicado especialmente a hablar de los salarios de los jugadores, porque hay un problema de verdad con esos salarios tan altos, con esos contratos tan elevados, porque siempre acaba siendo un problema tanto para la franquicia como para el mismísimo jugador. Tenemos ejemplos, el caso de John Wall, el problema que tuvo Harden para moverse de Houston, el problema de Russell Westbrook ahora mismo, Kyrie Irving, más de lo mismo, el problema Kevin Love, que tuvo que al final quedarse en Cleveland muchos años, desperdiciando, entre comillas, muchos años en Cleveland, después de la marcha de Kyrie y de LeBron, porque básicamente tenía un contrato de 33 millones que nadie quería asumir. Gordon Hayward ahora mismo en Charlotte es un problema con sus 33 millones también. Esos contratos tan altos, tan a largo plazo, al final se están convirtiendo en un problema, iba a decir en un virus, pero estos años más vale no hablar de virus. Entonces haremos un programa, de verdad, lo prometo, intentaremos hacer un programa y escribir un artículo sobre ese tema, porque me parece muy interesante. Y así está la situación ahora mismo del mercado, quitando alguna que otra franquicia. A ver, es verdad, hay que destacar Boston y Atlanta, que han hecho dos movimientos muy pronto, muy rápidos, muy concretos, sobre el justo, apuntando bien, cubriendo necesidades. El resto están bastante atascados. Primero por el tema KD, porque hasta que no se mueva Kevin Durant, muchas franquicias aún no saben qué hacer exactamente. Y luego por otro lado, pues por el tema salarial, porque los jugadores que quieren moverse, que se quieren traspasar, son jugadores con contratos elevados, y no todo el mundo puede encajar esos contratos, ni todo el mundo quiere a esos jugadores. Kyrie ahora mismo, igual que Westbrook, son jugadores que están casi, por no decirlo así, pero casi vetados. Uno por su juego horrible y el otro por su poco compromiso. Entonces las franquicias no quieren a ese tipo de jugadores, por mucho talento que haya, por mucho merchandising que siga detrás, no están interesados en esto. Me ha alargado un poquito más de lo previsto, pero he conseguido hacerlo bastante más rápido de lo que yo pensaba. Ya os digo, es un tema muy interesante, seguramente me he dejado varias cosas, pero espero que os haya gustado, de verdad, porque lo he trabajado mucho. Gracias por escucharnos de nuevo, gracias por estar ahí. Los que estáis en YouTube, por favor, darle a like, y suscribiros al canal, por favor. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.